Dios te bendiga, familia, espero te encuentres muy bien. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Como bien sabes, estamos estudiando el libro de Miqueas, estamos estudiando el capítulo número 4 y en esta ocasión vamos a estudiar los versículos del 6 al 13 y el tema es un solo rebaño, un solo pastor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Dios. Anhelamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que traiga conocimiento a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, con la finalidad de que nosotros podamos descansar en tus promesas, Señor. Y al mismo tiempo que nosotros podamos compartir este mismo mensaje que tú has dado a la nación de Israel, que tú hoy das a la iglesia, Señor, y que podamos poner nuestros ojos en ti, nuestro buen pastor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia. Si te has de acordar, la semana pasada estuvimos hablando de un futuro de paz, ¿verdad? Un futuro en el cual nuestro Señor Jesucristo es quien va a estar reinando y quien va a impartir esa paz. Y esa paz va a ser a nivel mundial. Y dentro de ese contexto, hoy Dios nos continúa enseñando que Él va a ser el que va a buscar a cada una de esas ovejas y las va a sustentar, las va a fortalecer y lo más maravilloso, familia, Él las va a pastorear. Y aunque obviamente este mensaje está siendo dirigido a la nación de Israel, específicamente al reino del sur, a Judá. En cierta manera también puede ser aplicado a nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya que también somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Vamos a comenzar estudiando el versículo número 6 del capítulo número 4 de Miqueas. Dice así la palabra de Dios. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Dios es el que se va a encargar de juntar a su pueblo, a cada individuo de la nación de Israel. Pero, como bien mencioné hace rato, familia, también esto puede ser aplicado a nosotros, porque Dios es quien nos busca. Dios es quien nos recoge. Dios es quien aún también nos aflige si no estamos conduciéndonos bien. Versículo 7 dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Con esto, Dios nos está indicando que Él va a reunir a estas ovejas, obviamente metafóricamente hablando. ¿Para qué? Para formar un solo rebaño, un solo redil. Y Él sea nuestro pastor. Quiero que me acompañes. Vamos a el libro de Ezequiel. Vamos a leer el capítulo número 34. Vamos a leer a partir del versículo número 11 hasta el 16. Voy a darle lectura, familia. Dice así la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré
de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Estos versículos, familia, también obviamente están reforzando o son paralelos a estos versículos 6 y 7 de Miqueas 4, ya que es Dios mismo el que va a buscar a sus ovejas, las va a traer de los diferentes pueblos donde estén esparcidas, las va a recoger de esas tierras para darles su propia tierra, y las va a alimentar, las va a llevar a buenos pastos, las va a guardar en un buen aprisco. Él mismo les va a proveer ese aprisco. Dios, aquí es lo maravilloso, como dicen estos versículos, familia, en el versículo número 6 y 7. Él juntará a la que cojea, recogerá a la descarriada y a la que afligí, dice el Señor, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Esto nos debe de identificar a nosotros, familia. Nosotros somos también la que cojea, la descarriada. También somos la coja. Y Dios dice que la va a poner como nación robusta. Es decir, en nosotros no hay mérito alguno. No hay que nosotros podamos apoyarnos en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. No, todo es por gracia. Porque nosotros siendo cojos y siendo descarriados, es Dios el que nos ha ido a buscar. Una coja, obviamente, familia, es una oveja a la cual camina con dificultad, pero avanza. No avanza a la misma rapidez, con la misma seguridad que una que camina perfectamente. Sin embargo, Dios dice que Él juntará a la que cojea. Tal vez aún en la iglesia hay personas, hay ovejitas, vamos a usar la misma metáfora del pastor y las ovejas. Hay ovejas que caminan bien, constantes, avanzan. Todo el tiempo están avanzando, creciendo. Pero hay ovejas que caminan y que avanzan con mucha dificultad. Luchan, les cuesta más. Y lo asombroso del amor de Dios es que un día a esas que probablemente en su corazón dicen, yo como quisiera tener esa sabiduría para evangelizar, o como yo quisiera ser un hombre o mujer de oración, o como me encantaría a mí conocer mucha Biblia, y a pesar de que leen la Biblia y la estudian, se les dificulta, o no sé, todo el tiempo
perciben esa deficiencia para poder avanzar. Les cuesta trabajo, pero lo anhelan. Hoy, con este pasaje, Dios nos enseña que un día Él, a la descarriada, a la que cojea, Dios la pondrá como el remanente, como la oveja o como la nación robusta, porque Dios es así. Y eso a mí me llena de mucho consuelo. El saber que el día en que Dios venga por su iglesia, el día en que o yo me muera, voy a estar en su presencia, pero no va a basarse o no va a depender de que fui una oveja que caminó a la perfección. No, va a ser gracias a que Él me buscó y me perfeccionó, me hizo una nación fuerte. Dice, y reinará sobre ellos, o sea, está hablando de Jehová, reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y Dios, o nuestro Señor Jesucristo, es más bien el que reinará desde hoy y para siempre. Tal vez todavía no estamos experimentando el reino milenial, donde nuestro Señor Jesucristo haya descendido, ya haya juzgado a las naciones y ya haya establecido su reino de 1000 años, pero si tú y yo ya lo hemos recibido en nuestro corazón, Él ya está reinando desde este momento en nuestras vidas. Y obviamente reinará no solo por los 1000 años, sino por la eternidad. Porque así lo ha dicho Dios. Versículo número 8 dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. En este mismo contexto, familia, del reinado de 1000 años, del reinado de paz, todas estas palabras, toda esta profecía está siendo anunciada obviamente de boca del profeta Miqueas a Jerusalén. Porque aunque ellos en ese momento, 100 años aproximadamente posterior a estas profecías, ellos van a experimentar la invasión por parte de los babilonios. Dios les está diciendo, aunque estén en esta condición de que estén como dispersas o dispersos literalmente, Dios les va a llevar hasta ellos su señorío. Y a ellos primeramente, hija de Jerusalén. Versículo número 9 y 10. Ahora, dice así la palabra de Dios, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Hasta este punto del versículo 8, Miqueas está
apuntándoles a los últimos días o en aquel día, en el día del Señor. Pero de repente Miqueas aquí como que hace una pausa y les da a entender, pero ahora, al decirles, ahora, ¿por qué gritas tanto? Es decir, dejó de anunciarles profecías o sí, profecías acerca de los últimos días o del día del Señor y retoma las profecías que van a acontecerles lo más próximo a su situación actual de ese momento, como consecuencias a su pecado. Por eso es que le dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Ya que ellos iban a ser invadidos por el reino de Babilonia y al ser ellos tomados como cautivos, iban a no a perder, no iba a morir su rey, pero la Biblia enseña que en Segunda de Reyes, capítulo 25, que a su rey Sedequías le iban a quitar los ojos y también se lo iban a llevar como esclavo. Por eso es que les dice el Señor, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? Esas personas que son las que aconsejan al rey, también se quedaron sin consejeros, se quedaron sin rey, se quedaron prácticamente sin dirección, sin alguien que les dé seguridad. Pero por otra parte, el que ellos se hayan quedado sin rey también les está generando una gran incertidumbre, ya que ellos sabían que del linaje del rey David iba a venir el Mesías, el libertador. Ellos al quedarse sin rey, viene esa gran preocupación y esa incertidumbre de qué va a suceder con nosotros. ¿Acaso no se va a cumplir la profecía de que iba a venir ese libertador, ese hombre por el cual nosotros íbamos a ser una nación poderosa? También les dice que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Tú has estado, si tú eres casado y si ya tienes hijos, te has de acordar cuando tu esposa estuvo en esa labor de parto. Gimen, se duelen. Por eso es que les dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. En otras palabras, iban a experimentar un gran sufrimiento. No solo iban a experimentar un gran sufrimiento, por algo también Dios les está declarando esta profecía, para que en su corazón haya el arrepentimiento. Porque dice, en ese mismo versículo 10 dice, y morarás, porque ahora saldrás de la ciudad, dice, y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Es algo que iba a suceder. Ya estaba prácticamente establecido. ¿Por qué? Porque ya había habido muchos reyes perversos. En Judá, en Jerusalén, como veíamos en los primeros capítulos, en el capítulo número 1, donde el juicio viene a Samaria y a Jerusalén porque son las capitales y en ambas naciones hay idolatría.
Aunque esta profecía, por lo que estudiamos en el capítulo número 1, en los primeros versículos donde habla del reinado de Sedequías, de Jotam y de Ezequías, de Jotam, de Acaz y Ezequías, sabemos que esta profecía prácticamente fue dada en el reinado de Ezequías. Y aunque sabemos que Ezequías fue un buen rey, pero ya había mucha maldad. Y aunque no lo experimentó Ezequías el juicio, pero sí lo experimentaron 100 años adelante. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Y Dios sabía que su corazón se estaba apartando de Dios. Aunque al morir Ezequías, los reyes posteriores, como vimos aquí que es Sedequías, en su reinado cuando viene la invasión de Babilonia a Jerusalén o a Judea, vemos que este hombre era perverso. Entonces Dios tiene que traer juicio. Pero Dios sabe que iban a experimentar un juicio, se los anuncia y les dice, van a gemir, van a sufrir. Pero sin embargo, hay una esperanza. Hay una esperanza. Tal vez tú estés experimentando también el castigo por tus pecados. Pero también hoy Dios te dice que hay una esperanza. Él te ama demasiado y por eso es que estás escuchando su palabra. Es necesario que seamos afligidos. Y tal vez si nosotros no conocemos el carácter de Dios, esto nos puede sonar un poco cruel y como que Dios es injusto. Por eso es que en el primer versículo que hoy estamos estudiando, que es el versículo número 6, dice que no solamente recogerá a la que cojea y a la descarriada, sino también a la que afligí. O sea, Dios es el que se encarga de afligirte. ¿Por qué? Porque te ama. Ya sea porque tú has estado en constante desobediencia a Dios, o ya sea porque tú estás sufriendo por causa de alguien que desobedeció o que está desobedeciendo a Dios. Cuando ellos fueron invadidos, hablando del reino de Judea, obviamente en ese reino, en esa parte de Israel, había personas que amaban a Dios y que estaban anhelantes del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero por causa de tanta maldad, ellos también experimentaron consecuencias. Entonces, se ven en esa situación de estar afligidos. Como dice el apóstol Pablo, también en el Nuevo Testamento, es necesario también que nosotros atravesemos por pruebas, por aflicciones, para entrar al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo también fue afligido, fue quebrantado y fue exaltado hasta lo sumo. Dice el versículo número 11, versículo número 11 al 13. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión.
Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Esto puede entenderse también como el reino de Asiria y el reino de Babilonia, que se juntaron para venir en contra del Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur. Recordemos que después de que fueron invadidos y conquistados el reino del norte por los asirios, después lo intentó el reino de Asiria hacer lo mismo y fue y sitió a Jerusalén. Sabemos que Dios los liberó, ¿verdad? Fue de una manera milagrosa por medio de un ángel que venció a su ejército de los asirios. Aunque posteriormente fue Babilonia quien sí los invadió, y podemos entender que es Dios el que permite todo eso. Podemos entender que está hablando en ese sentido que es Asiria y Babilonia, o podemos entender que desde siempre la nación de Israel se ha visto atacada, burlada por las naciones. O también se puede entender que en un sentido a futuro, a los últimos tiempos, cuando Dios reúna a todas las naciones, obviamente usando al mismo anticristo. ¿Para qué? Para que vengan y hagan guerra contra nuestro Señor Jesucristo, contra la nación de Dios. Aunque también puede ser aplicado para ese tiempo, porque debemos recordar que cuando llegue ese momento, antes de que inicie el reinado de 1000 años, que es el tiempo del derramamiento de la ira del Señor, que también se conoce como la gran tribulación, todas las naciones prácticamente van a perseguir a la nación de Israel. Por eso es que dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. O sea, lo que están diciendo, vamos a deleitarnos en ver la destrucción de Jerusalén. Y sí, también Dios va a permitir que sean destruida la nación de Jerusalén, y una vez más va a ser afligida. ¿Por qué? Porque realmente en este momento la nación de Israel no busca a Dios. Hablando en un sentido que la mayoría lo haga. No. Porque realmente los judíos que han buscado a Dios son los que también son cristianos. Y eso lo vemos desde el principio del nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Los primeros cristianos, ¿quiénes fueron? Los mismos judíos. Pero veamos qué dice el versículo número 12, dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. O sea, ellos creyendo que realmente estaban encontrando satisfacción o deleite en ver destruido a Jerusalén, o creyendo que iban a hacer guerra contra nuestro Dios, realmente es Dios el que los estaba convocando, los estaba reuniendo de alguna manera. Y así mismo nos sucede a nosotros también, familia. Muchas veces nosotros creemos que nuestros pensamientos, que nuestros caminos son rectos, pero realmente son caminos que nos llevan a la muerte.
No entendemos los pensamientos de Dios. Nuestro Dios es infinito y nuestra mente es muy limitada. Entonces, para no errar, familia, tenemos que confiar en Él, en su palabra, ya que acabamos de ver que una profecía que fue dada por el profeta Miqueas 100 años antes de la destrucción o de la invasión más bien de Babilonia a Jerusalén, se cumplió. ¿Por qué no habría de cumplirse cada una de estas profecías? Por eso es que Dios le dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas como de bronce. El cuerno significa fuerza, poder, y aquí dice: y tus uñas de bronce. Obviamente se está entendiendo que se refiere a un buey que trilla. Entonces, más que uñas, son pezuñas para aplastar a esta gavilla. Las gavillas eran rollos de cereales que se tendían en la era para después ser aplastadas por un trillo, que era una tabla como con puntas de metal que eran jaladas por un buey. Y de esa manera se sacaba la semilla y se desechaba todo lo demás, como la cáscara y la paja. Pero ese buey es Israel. Pero esa fuerza y esa oportunidad de poder es dada por Dios. En otras palabras, lo que aquí Dios les está diciendo a la nación de Israel es: por mucho tiempo ustedes fueron aplastados y fueron el hazme reír de muchas naciones. Ahora esas naciones van a cosechar lo que sembraron. Y ahora ellos van a vivir esa humillación y el verse aplastados por la nación de Israel. Porque es Dios quien le va a dar esa fuerza y quien la va a exaltar. Hablando de el remanente que se mantenga fiel a Dios. Así que, familia, es Dios el que aún a nosotros como su iglesia también nos ha dado su fuerza y nos permite aplastar y destruir a nuestros enemigos. Y nosotros sabemos que nuestros enemigos es el mundo y Satanás, porque Jesucristo ha triunfado sobre de ellos. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.